Todo lo que hay a nuestro alrededor está formado por grupos de átomos unidos que forman conjuntos llamados moléculas. Por tanto, básicamente, llamamos molécula a la conjunción de al menos dos átomos, los cuales se han combinado para formar un sistema estable. En este espacio vamos a centrarnos en los pesos moleculares, en los tamaños y masas de las moléculas. Como enseguida comprobaremos, el peso molecular es la medida del tamaño de la molécula y de su constitución química. Vamos a conocer la importancia de los pesos moleculares. ¿Cuál es el conocimiento sobre los mismos que se ha conseguido con las actuales técnicas experimentales? También sabremos en qué se diferencian de los pesos atómicos o el valor de peso molecular que se puede alcanzar. Hoy nos acompaña Arturo Horta, que es catedrático del Departamento de Ciencias y Técnicas Físico-Químicas de la Facultad de Ciencias de la UNED. Bienvenido, profesor. Hola, bien hallado. Bien, como decíamos en la introducción, hoy vamos a hablar de los pesos moleculares. La primera pregunta sería, ¿qué importancia tienen los pesos moleculares? Pues el peso molecular es una medida del tamaño de la molécula y de su constitución química, es decir, de qué átomos son los que la componen. La molécula puede ser de un elemento o de un compuesto. Si es de un elemento, solo hay una clase de átomos. Si es de un compuesto, contiene átomos diferentes, átomos de varios elementos. En cualquier caso, el peso molecular informa acerca de cuáles son los átomos que intervienen. El nombre de peso molecular sugiere que las moléculas pueden pesarse. ¿Es así? En el sentido de que ponemos una molécula en una balanza y la pesamos, no. Pero sí es cierto que podemos saber cuánto pesa una molécula o cuánto pesa un átomo. En general, el peso de los átomos y de las moléculas se obtiene a partir del comportamiento de la sustancia compuesta por esos átomos o moléculas cuando es sometida a determinados campos de fuerzas, sobre todo campos eléctricos y magnéticos. De la respuesta que la sustancia da ante estos campos se puede obtener su masa atómica o molecular aplicando las leyes generales de la física que relacionan la propiedad que se estudia con la intensidad del campo aplicado, siempre que en esa relación aparezca la masa. El ejemplo más típico lo tenemos en la técnica instrumental llamada espectrometría de masas. En esta técnica, las moléculas que se quieren investigar se convierten, cada una de ellas, en un ion. Se someten a un proceso en el cual adquieren una carga eléctrica, convirtiéndose así en iones moleculares o moléculas iónicas. Esas moléculas así cargadas son sometidas a campos eléctricos y magnéticos que las aceleran y las dirigen hacia un detector en el cual se registra su llegada. Cada molécula que llega al detector produce una señal, pero la llegada al detector no la realizan todas las moléculas de igual modo. El viaje desde que el ion molecular es acelerado hasta que llega al detector depende de cuál es la masa que tiene esa molécula y del número de cargas eléctricas que adquirió al convertirse en ion. El espectrómetro de masa separa así las moléculas según el valor de la masa molecular por cada carga adquirida. Conocida la carga del ion, esta técnica proporciona la masa de la molécula. ¿Cuál es el conocimiento de los pesos moleculares que se ha conseguido hasta hoy con las técnicas experimentales más actuales? La espectrometría de masas logra una exactitud y sensibilidad en las masas atómicas y moleculares que son asombrosas. Fijémonos, para empezar, en el primer elemento del sistema periódico, el hidrógeno, que es el elemento más liviano, es decir, el de menor peso atómico de todos. El isótopo más abundante del hidrógeno tiene una masa atómica casi igual a 1. Es 1,00 y después de esos dos ceros algunos decimales más. ¿Cuántos decimales más? El peso atómico se conoce con nada menos que 6 decimales. El valor exacto conocido de ese isótopo del hidrógeno es 1,007825. Podemos continuar con otro elemento más pesado que el hidrógeno.
Para ello, damos un salto en el sistema periódico y pasamos del primer elemento al que ocupa la posición 76, que es un metal, el osmio. El isótopo más abundante del osmio tiene un peso atómico de 192. Este 192 seguido también de 6 decimales, igual que en el hidrógeno. 192 y 6 decimales más es realmente asombrosa tanta exactitud. En estos dos ejemplos, del hidrógeno y del osmio, me he referido a un isótopo concreto de cada uno de ellos, al isótopo que es más abundante en cada caso. Pero los pesos atómicos de esos elementos en su estado natural no son los de esos isótopos, porque los elementos en la naturaleza se encuentran como mezclas de isótopos. Para tener un isótopo puro hay que aislarlo de la mezcla natural. A un químico lo que le interesa para estudiar las reacciones es conocer los elementos que maneja en ellas, y en la mayoría de las situaciones lo que maneja son elementos en su estado natural. Solo en casos especiales usará un isótopo aislado en vez del elemento natural. Por ello, se suelen manejar pesos atómicos de los elementos naturales, y esos pesos atómicos son valores medios de los distintos isótopos que forman la mezcla natural del elemento. En un espectrómetro de masas aparecen separadas las señales de cada uno de los isótopos, y por eso conocemos las masas individuales de cada uno de ellos. La señal de un isótopo aparece registrada con una cierta intensidad, que es proporcional al número de veces que un átomo de ese isótopo ha llegado al detector. Es decir, la intensidad de la señal del isótopo proporciona el número de átomos de ese isótopo que hay en la mezcla natural del elemento. Las intensidades son así una medida de la abundancia relativa de los distintos isótopos en la mezcla natural del elemento. Conocida la masa de cada isótopo y su abundancia en la mezcla, podemos calcular el valor medio de peso atómico que corresponde al elemento natural. Las masas hemos dicho que se determinan con 6 decimales, pero no ocurre lo mismo con la abundancia. Las intensidades suelen proporcionar solo 4 cifras significativas. Por eso, los valores de pesos atómicos medios de los elementos naturales no tienen tanta exactitud, tantos decimales como los de los isótopos individuales. Volviendo a los ejemplos anteriores, el peso atómico del hidrógeno natural se conoce con solo 5 decimales en vez de 6, y en el caso del osmio, la pérdida es mucho más drástica, pues el peso atómico del osmio natural se conoce con un solo decimal, es 190,2, sin nada más que siga ese 2, en lugar de los 6 decimales que se conocen para su isótopo más abundante. Hay casos excepcionales de elementos que solo tienen un isótopo y por tanto su peso atómico natural se conoce con toda la exactitud posible. En esta situación se encuentran el flúor y el fósforo. ¿Y cómo puede un químico conocer todos estos valores para usarlos en sus estudios? Los pesos atómicos tienen unos valores oficiales, en el sentido de que son seleccionados a partir de las mediciones más exactas conocidas en cada momento y que esos valores seleccionados son publicados por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Dentro de esta sociedad hay una comisión internacional de pesos atómicos que es la encargada de hacer la revisión periódica de estos valores. Últimamente, las revisiones las ha venido publicando con una frecuencia bienal. Quiero apuntar aquí el papel relevante de 2 químicos españoles en esta tarea de revisión de los pesos atómicos. Ellos contribuyeron con sus experimentos científicos a la determinación de los pesos atómicos y, como consecuencia de sus contribuciones, fueron nombrados para esta comisión internacional que supervisa los valores oficiales. Se trata de Tomás Batuecas y Enrique Moles.
En el año 1949, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada acordó nombrar un secretario para su comisión de pesos atómicos. Era la primera vez que se instituía dicho cargo, y para él fue nombrado Enrique Moles. Tomás Batuecas fue nombrado presidente de dicha comisión en 1959 y ejerció dicho cargo durante 4 años, hasta 1963. Durante su presidencia se adoptó el importantísimo acuerdo de establecer una nueva escala de pesos atómicos que es la que está actualmente en vigor. Esta escala establece como valor fijo de referencia el isótopo 12 del carbono. A este carbono 12 se le atribuyó el valor 12 exacto, es decir, su peso atómico se fijó como 12 seguido de 6 ceros. Esta escala fue adoptada por acuerdo conjunto de las Sociedades Internacionales de Química y de Física en el año 1961, durante la presidencia de Batuecas. Anteriormente, las escalas de los físicos y los químicos eran parecidas, pero no iguales. Los físicos basaban la suya en el isótopo 16 del oxígeno y los químicos basaban la suya en el peso atómico del oxígeno natural. A partir de 1961 se unificaron en el carbono 12. Venimos hablando de pesos atómicos, pero el asunto que da título al programa de hoy son los pesos moleculares. ¿Qué diferencia hay entre ambos? Evidentemente, si conocemos la composición química de una molécula, es decir, si sabemos cuántos átomos de cada elemento están unidos en ella, el peso molecular de dicha molécula es la suma de los pesos atómicos de todos los átomos que la componen. La importancia que los pesos atómicos y moleculares tienen para identificar átomos y moléculas se encuentra muy claramente visible si nos remontamos a los primeros tiempos de la ciencia química. De hecho, los primeros pasos de la química se dieron precisamente pesando las sustancias que intervienen en las reacciones, y así las primeras leyes, a finales del siglo XVIII y principios del XIX, establecieron que en las reacciones químicas se conserva la masa, y que las masas con que intervienen los reaccionantes no son cualesquiera, sino que están en proporciones definidas. También se encontró que si la reacción es gaseosa, las mismas proporciones definidas se cumplen entre los volúmenes de los gases que reaccionan. La densidad de un gas es muy baja, es decir, hay muy poca masa ocupando un volumen grande. Avogadro tuvo la idea de que lo que determina el volumen que un gas ocupa es el número de partículas que se mueven en ese volumen, independientemente de que esas partículas fueran de una sustancia gaseosa o de otra. En otras palabras, cualquier gas tendría el mismo número de partículas por unidad de volumen. A esas partículas, cuyo número determina el volumen ocupado por el gas, las llamó moléculas del gas. Las moléculas de cada gas serán diferentes y tendrán tamaño y peso distinto, pero están tan espaciadas que esos detalles no cuentan para decidir el volumen que ocupan. Lo que cuenta es cuántas hay, su número. Esto abrió la puerta a que se pudiera distinguir que había gases cuyas moléculas tenían más de un átomo y permitió determinar los primeros pesos moleculares a partir de las densidades de los gases. Pesando el gas contenido en un volumen dado, es decir, midiendo la densidad del gas, se obtuvo que el oxígeno pesaba 16 veces lo que el hidrógeno, y como el número de moléculas era el mismo en ese volumen dado, el peso molecular del oxígeno era 16 veces el del hidrógeno. Combinados ambos gases para dar agua, el peso del vapor de agua ocupando el mismo volumen era 9 veces el del hidrógeno. Luego el peso molecular del agua era 9 veces el peso del hidrógeno. Pero se sabía que en la composición del agua 8 partes de la masa son oxígeno y una parte de la masa es hidrógeno.
Luego, en la molécula de agua entraría una molécula de hidrógeno y solo media molécula de oxígeno. Para que fuera una molécula entera deberían ser 16 partes de oxígeno por cada parte de hidrógeno, y no 8. Es decir, había entidades moleculares más pequeñas que una molécula, entidades que eran una fracción de molécula. En este caso, media molécula de oxígeno. La fracción más pequeña es a lo que se llamó átomo, y con estos razonamientos se llegó a que las moléculas de oxígeno e hidrógeno constan de 2 átomos cada una, son gases diatómicos, y con ello se consiguió construir una escala de pesos atómicos y moleculares que fuera coherente. Nos acompaña el catedrático de Química Física, Arturo Horta, en este tiempo que estamos dedicando a los pesos moleculares. Bien, esos átomos y moléculas de los que venimos hablando, ¿qué peso realmente tienen? Porque serán minúsculos. ¿Cómo puede decirse que son? Sí, claro, la unidad de masa atómica es un valor extremadamente pequeño. Es del orden de 10 elevado a menos 24 gramos, exactamente 1,6 por 10 elevado a menos 24 gramos. Este exponente menos 24 quiere decir que si partimos 1 gramo en 1.000.000 de partes y cada una de esas partes la partimos de nuevo en 1.000.000 de partes y repetimos este proceso dividiendo nuevamente en 1.000.000 de partes y lo repetimos así hasta 4 veces, la parte que nos quedaría sería esa unidad de masa atómica. Antes, cuando hablábamos del átomo de hidrógeno con valor 1, queríamos decir que su peso atómico es una vez este valor tan pequeño. Y cuando hablábamos del osmio como 190, queríamos decir que es 190 veces este valor unitario. Los pesos atómicos y moleculares se expresan siempre como múltiplos de este valor unitario. Desde el valor 1 del hidrógeno, van aumentando a medida que aumenta el número de átomos que componen la molécula y a medida que estos átomos son más pesados. ¿Y hasta qué valor de peso molecular se puede llegar? No hay una regla que fije un máximo. Desde un punto de vista práctico, las moléculas van siendo más difíciles de obtener a medida que intervienen más átomos, pero no hay límite teórico. Las moléculas de mayores pesos moleculares que se conocen provienen de los seres vivos. Como ejemplo típico de moléculas gigantes tenemos los ácidos nucleicos, las moléculas de ADN que hay en los núcleos de las células. Se han llegado a identificar moléculas de ADN que alcanzan de peso molecular 1,6 por 10 elevado a 11, es decir, 100.000 millones, lo cual es un tamaño portentoso. Cuando tenemos moléculas tan grandes, ¿cómo es la determinación de su peso molecular? ¿Se usan las mismas técnicas? En realidad hay muchas técnicas para determinar pesos moleculares. Para los gases simples se empezó con la medida de la densidad, como hemos visto de los tiempos de Avogadro. Para los metales se hace a partir de su estructura cristalina determinada por difracción de rayos X. Para moléculas orgánicas, la espectrometría de masas es la técnica más importante. Después de la ley de Avogadro para gases de principios del siglo XIX, a finales de dicho siglo vinieron otras leyes aplicables a disoluciones con las cuales ha sido posible determinar pesos moleculares de sustancias sólidas como solutos de una disolución, si se pueden disolver en disolventes adecuados. Estas leyes fueron la de Raoult para la presión de vapor y la de Van 't Hoff para la presión osmótica. La ley de Avogadro dice que la presión de un gas depende solo del número de moléculas y no de cuáles sean dichas moléculas. La ley de Raoult y la de Van 't Hoff dicen lo mismo, pero refiriéndose al número de moléculas del soluto en el volumen de la disolución. La presión de vapor del disolvente o la presión osmótica
dependen solo del número de moléculas de soluto que deambulan por el volumen de la disolución y no de cuáles sean dichas moléculas. Así se han desarrollado diversas técnicas. Por ejemplo, a partir de la ley de Raoult, la crioscopía y otras técnicas experimentales que permiten obtener pesos moleculares hasta valores del orden de 20.000. La de la presión osmótica de Van 't Hoff permite llegar más arriba, a pesos moleculares del orden de 500.000. Hay otras técnicas que llegan a pesos moleculares más altos, concretamente la que está basada en la turbidez de las disoluciones. Las moléculas de soluto en una disolución le confieren una cierta turbidez, y esa turbidez es tanto mayor cuanto mayor es el peso molecular del soluto. Con esta técnica, que hoy día se llama la técnica de difusión de luz, pues se han llegado a determinar pesos moleculares de varios millones. También está la técnica de ultracentrifugación, que consiste en aplicar un campo gravitatorio artificial muy potente. Y también están las técnicas de cromatografía líquida. Las técnicas de cromatografía líquida son técnicas relativas, no proporcionan pesos moleculares de forma absoluta, pero combinadas con la técnica de difusión de luz que hemos mencionado antes, permiten obtener pesos moleculares de valores absolutos en el orden de los cientos de miles, incluso millones, como he mencionado antes. Los valores de miles de millones que he mencionado antes para el ADN, esos valores no son accesibles hoy en día con las técnicas de medida de pesos moleculares. A ese valor se ha llegado, el conocimiento de ese valor se ha obtenido por la secuenciación de la molécula de ADN y no por una determinación directa. ¿El peso molecular es siempre un valor definido para esa molécula? Bien, si la molécula es una sustancia pura, pues evidentemente tiene un peso molecular definido. Lo que ocurre es que cuando llegamos a moléculas tan grandes como estas que he mencionado antes, que tienen valores de los millares o de los cientos de millares, la síntesis de esas moléculas conduce a mezclas de distintos pesos moleculares. Es el caso típico de los polímeros. Las moléculas de ese tamaño tan grande se obtienen por reacción sucesiva, y esa reacción sucesiva en general suele tener mecanismos de terminación que no garantizan que la molécula que se forma sea siempre del mismo tamaño. Se van formando tamaños diferentes. Es la misma estructura química, pero distintos tamaños, distintas longitudes de la molécula. En ese caso, lo que se tiene no es un peso molecular, sino una distribución de pesos moleculares dentro de un intervalo. Las técnicas de caracterización, entonces, tienen que determinar esa distribución de peso molecular. En ese sentido, por ejemplo, las técnicas que he mencionado antes, cromatográficas, son muy útiles porque la cromatografía va separando las moléculas que están ahí mezcladas según su tamaño, y la técnica de difusión de luz acoplada con ella lo que va es determinando los pesos moleculares de cada una de esas moléculas que están ahí mezcladas en esa distribución. Entonces, la caracterización de la sustancia tiene que hacerse lo más completa posible mediante la distribución, pero esto no siempre es posible, aparte de que una distribución pues es una tabla de números o es una gráfica, y uno en general suele querer referirse a un peso molecular asociado a cada sustancia. Entonces lo que se toma es un valor medio de todos los pesos moleculares que están en esa distribución, se calcula una media para decir que es el peso molecular de ese polímero. Esa media, naturalmente, se puede calcular de distintas maneras. No hay una única manera de promediar, y así se obtienen promedios diferentes, el promedio numérico, el promedio ponderal, de manera que cada polímero tiene un peso molecular medio que puede tener un valor diferente dependiendo de que hablemos del promedio numérico, del promedio ponderal
y estos promedios se diferenciarán más unos de otros dependiendo de la heterogeneidad de esa distribución, del intervalo que cubra esa mezcla de distintos pesos moleculares. Y este ámbito, este campo de los pesos moleculares, ¿cómo queda recogido en los distintos estudios de la UNED? El peso molecular empieza hablándose de él desde los primeros cursos de química, es decir, en primer año. Cuestiones ya relacionadas, por ejemplo, con la determinación de estructuras y pesos moleculares de moléculas orgánicas por la técnica de espectrometría de masas, pues lógicamente entra dentro de los cursos de química orgánica. Las leyes de Raoult y de Van 't Hoff que determinan pesos moleculares en disolución pues son típicas de la termodinámica de disoluciones, lo cual se estudia pues en termodinámica y en las asignaturas de química física. Y este asunto de los pesos moleculares de los polímeros, de las moléculas muy grandes, pues se estudia también en cursos de química física y en cursos de macromoléculas y polímeros específicamente. Yo he hablado también de los aspectos históricos. Me he retrotraído a los orígenes de los primeros pesos moleculares. Quien esté interesado por la evolución histórica de los conceptos de la química, la UNED tiene editado un libro con ese mismo título, Evolución histórica de los principios de la química, que está escrito por los profesores de mi departamento, Maricruz Izquierdo, Fernando Peral, María Ángeles Plaza y Dolores Troitiño. Yo recomendaría ese libro. Pues, profesor Horta, ahí queda esa recomendación y muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Gracias. Muchas gracias.